Prometió no retirarse mientras pudiera sostenerse en pie. Y esa frase, en Concha Velasco, no sonaba a pose, sonaba a contrato. Hoy te voy a contar la parte menos cómoda de una figura que España creyó conocer de memoria, la de una actriz que fue símbolo de juventud con La chica Yeye, que llenó teatros durante décadas y que, cuando la enfermedad apareció, eligió una forma muy suya de responder: volver al escenario, trabajar, sonreír sin convertir su dolor en espectáculo y resistir hasta que el cuerpo ya no le dejó seguir. La historia tiene una paradoja fuerte. Concha Velasco fue durante años la imagen de la energía, la mujer que entraba en un plató y parecía encenderlo. La actriz que podía hacer comedia, drama, televisión, cine, teatro musical y entrevistas con la misma naturalidad. Pero en la última etapa de su vida, esa energía pública convivía con algo mucho más silencioso: un diagnóstico oncológico, tratamientos, recaídas, cansancio, ingresos hospitalarios y una decisión difícil de entender desde fuera. Porque mucha gente, ante una noticia así, habría cerrado la puerta. Ella no, o al menos no enseguida. Concha siguió apareciendo, siguió ensayando, siguió aceptando funciones, siguió haciendo lo que había hecho desde niña, trabajar como si el escenario fuera su casa. Y la pregunta no es solo cómo pudo hacerlo. La pregunta es, ¿qué nos dice eso de una generación de artistas españoles que entendía el oficio de una manera casi física? Si hay función, se sale. Si hay público, se responde. Si duele, se disimula. Si la vida se rompe, se sigue hasta donde se pueda. Para entender por qué su resistencia conmovió tanto, hay que volver al principio. No al final triste, sino al origen de esa imagen que la acompañó toda la vida. Concha Velasco, la eterna chica Yeye. Concepción Velasco Barona nació en Valladolid, en 1939. Creció en una España dura, de posguerra, donde la palabra artista no siempre sonaba a futuro seguro. Sin embargo, desde muy joven encontró una disciplina que iba a marcarle el cuerpo y el carácter: la danza. Antes de ser una estrella de cine, antes de los premios, antes de las portadas, hubo clases, esfuerzo, giras, papeles pequeños y una ambición clara. Concha no fue una aparición repentina, fue una trabajadora precoz. Empezó muy joven en el mundo del espectáculo, y eso importa, porque su carrera no se construyó sobre un solo golpe de suerte, se construyó con una acumulación casi brutal de oficio: cine, teatro, televisión, canciones, revistas, comedias populares, papeles dramáticos. Cuando una oportunidad terminaba, buscaba otra. Cuando un formato cambiaba, ella se adaptaba. Esa capacidad de adaptación explica por qué muchas personas de edades muy distintas sienten que su Concha Velasco es diferente. Para algunos, es la actriz de las películas populares de los años 60. Para otros, la presentadora y rostro familiar de la televisión. Para otros, la intérprete teatral que ya madura se atrevió con personajes complejos. Y para muchos, por supuesto, es la voz y el gesto de la chica Yeye. Esa canción, asociada a la película Historias de la Televisión, estrenada en los años 60, terminó pegándose a su nombre como una segunda identidad. La España del momento estaba cambiando. Llegaban ritmos nuevos, peinados nuevos, ropa más moderna, una juventud que quería distinguirse de sus padres. Y Concha encajó ahí, con una mezcla muy difícil. Parecía moderna, pero no amenazante, alegre, pero no frívola, cercana, pero con brillo de estrella. La chica Yeye pudo haber sido una etiqueta pasajera, una moda, una canción simpática, pero en su caso se convirtió en una marca emocional. La gente no solo recordaba la melodía, recordaba una sensación: frescura, movimiento, descaro contenido, ganas de vivir. Concha quedó fijada en la memoria colectiva como una mujer joven, incluso cuando dejó de serlo. Y eso, para una actriz, puede ser un regalo y una trampa. Porque el público ama las imágenes simples, quiere reconocer de inmediato, quiere decir: esta es la alegre, esta es la fuerte, esta es la de siempre. Pero una vida real no cabe en una etiqueta. Y Concha Velasco pasó décadas intentando demostrar que era mucho más que una canción. Lo hizo trabajando, no con discursos largos sobre su talento, sino aceptando retos. Fue una actriz popular, sí, pero también una intérprete que buscó respeto. En España, la palabra popular a veces se usa como si fuera menor, como si gustara mucha gente rebajara el mérito. En Concha ocurrió lo contrario. Su popularidad fue una carga añadida. Tenía que agradar y al mismo tiempo convencer. Tenía que ser cercana sin quedar encasillada. Tenía que envejecer ante un país que seguía llamándola chica. Y ahí empieza la primera tensión de su historia. Concha Velasco no solo luchó contra una enfermedad en sus últimos años, antes luchó contra algo menos visible:
la obligación de permanecer brillante. Durante décadas, España la vio sonreír, la vio entrar en programas, bromear, cantar, contar anécdotas, la vio en películas, en series, en escenarios, la vio ganar premios y recibir homenajes, la vio como una presencia estable, casi familiar. Pero esa familiaridad también crea una ilusión peligrosa, creer que conocemos a alguien porque ha estado muchas veces en nuestra pantalla. No la conocemos. Conocemos fragmentos, conocemos personajes, conocemos entrevistas editadas, conocemos gestos públicos. La enfermedad, en cambio, ocurre en otra habitación, ocurre lejos del foco, ocurre en el cuerpo, en las visitas médicas, en los silencios familiares, en el miedo que no siempre se verbaliza. Según se publicó en distintos medios españoles, Concha Velasco fue diagnosticada en la década de 2010 de un cáncer relacionado con el sistema linfático. Algunas informaciones hablaron de linfoma. Como ocurre con la salud de una persona pública, los detalles exactos deben tratarse con cuidado. No todo lo que se publica describe por completo una historia clínica, y no todo lo que un artista cuenta en una entrevista revela lo que vive en privado. Lo importante aquí no es convertir su diagnóstico en morbo, sino entender la consecuencia. Desde ese momento, su vida profesional empezó a convivir con una fragilidad que el público no siempre veía. Y aún así, volvió. Ese es el punto central. No fue una retirada inmediata, no fue una desaparición silenciosa. Hubo tratamientos, hubo momentos delicados, hubo preocupación, pero también hubo teatro, hubo funciones, hubo trabajo, hubo una voluntad insistente de no permitir que la enfermedad definiera toda su identidad. Para cualquier persona, un diagnóstico oncológico cambia el calendario. De pronto, la vida se llena de pruebas, esperas, resultados, consultas. El tiempo deja de organizarse solo por proyectos o vacaciones. Se organiza por revisiones. Para una actriz de teatro, además, hay una dificultad extra. El cuerpo es la herramienta. La voz, la memoria, la energía, la presencia, los desplazamientos, las horas de ensayo. No basta con querer. Hay que poder repetirlo cada noche. El teatro no perdona como perdona una grabación. En el cine o en la televisión se puede cortar, repetir, ajustar. En una función, el público está ahí. La escena empieza y no se detiene porque a alguien le falte el aire, le duela el cuerpo o le tiemble la voz. Por eso la decisión de seguir sobre las tablas, después de un diagnóstico serio, no puede leerse como simple entusiasmo. Es una forma de resistencia profesional, pero también una apuesta arriesgada. Concha conocía bien ese riesgo. Había vivido suficientes décadas de oficio para saber que el aplauso no cura. El aplauso acompaña, emociona, da sentido, pero no sustituye un tratamiento ni borra el agotamiento. Aún así, para ella el escenario parecía tener algo de refugio. No porque negara la enfermedad, sino porque le recordaba quién era antes de ser paciente. Esa palabra, paciente, puede devorar a una persona. Primero está el nombre, luego el diagnóstico. Luego, los demás empiezan a hablar con cuidado, a mirar con preocupación, a medir cada frase. Para una mujer acostumbrada a mandar sobre una escena, a entrar con fuerza en una habitación, a ganarse al público con oficio, quedar reducida a enferma debía ser una pérdida difícil. Seguir trabajando era una manera de decir, sigo siendo Concha. No solo un caso médico, no solo una noticia, no solo una mujer mayor con problemas de salud. Y aquí conviene no idealizar. La resistencia no siempre es épica. A veces es contradictoria. A veces trabajar demasiado puede desgastar. A veces la voluntad no alcanza. A veces el público celebra una fortaleza sin ver el precio. Pero precisamente por eso su historia resulta tan humana. Concha Velasco no fue una estatua de valentía. Fue un artista con miedo, con límites, con necesidad de reconocimiento, con deudas emocionales y profesionales, con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que tantos intérpretes llevan dentro. En sus últimos años, las apariciones de Concha tenían algo distinto. Seguía siendo rápida, seguía teniendo humor, seguía sabiendo manejar una entrevista. Pero el paso del tiempo ya no se podía ocultar. La voz, los movimientos, la energía, todo mostraba que detrás de la leyenda había un cuerpo cansado. Y aún así, muchas personas seguían mirando en ella a la chica Yeye. Esa es otra parte dura de envejecer en público. Los demás tardan en aceptar que también cambias. La España que la había visto como símbolo juvenil tuvo que verla convertirse en una mujer anciana. Y no en una anciana retirada desde hacía décadas, sino en una profesional activa, presente, todavía exigente consigo misma. Esa transición fue poderosa porque rompía una costumbre cultural, apartar a las mujeres artistas cuando dejan de encajar en la imagen de juventud.
Concha no desapareció al cumplir cierta edad. No se conformó con ser recuerdo. Volvió una y otra vez. Hizo teatro cuando otros de su generación ya estaban lejos de los escenarios. Aceptó papeles que no dependían de parecer joven. Se expuso a la mirada del público con arrugas, cansancio y verdad. Y eso, en una industria obsesionada con la imagen, tiene mucho valor. Uno de los ejemplos más comentados de esa etapa final fue su trabajo en el teatro, en obras donde la madurez no era un obstáculo, sino el centro del personaje. En esos años, la crítica y el público la miraban con una mezcla de admiración y preocupación. Cada aparición parecía llevar una pregunta escondida. ¿Hasta cuándo podrá seguir? Pero también una certeza. Mientras esté, hay que verla. El teatro se convirtió en una especie de cuenta atrás emocional. Cada función podía ser una de las últimas, aunque nadie lo dijera así. Cada aplauso tenía un peso distinto. Ya no se aplaudía solo a la actriz que había hecho un buen trabajo esa noche. Se aplaudía una vida entera. Se aplaudía a la niña que empezó bailando, a la joven que cantó Ye Ye, a la mujer que no se dejó encerrar en una etiqueta, a la veterana que volvía después de una enfermedad. Ese tipo de aplauso puede ser hermoso, pero también peligroso, porque convierte cada salida al escenario en una despedida anticipada. Y Concha, que conocía muy bien los mecanismos del público, seguramente entendía esa emoción. Sabía que mucha gente no iba solo a ver una obra. Iba a verla a ella. Iba a comprobar que seguía ahí. Cuando un artista se convierte en patrimonio sentimental de un país, su vida deja de pertenecerle del todo. Cada decisión se interpreta. Si aparece, se comenta su estado. Si no aparece, se especula. Si sonríe, parece estar bien. Si está seria, saltan las alarmas. Esa presión acompaña especialmente a quienes han sido rostros cotidianos durante muchos años. Concha Velasco fue querida de una forma muy española, con familiaridad, con confianza, a veces incluso con posesión. Muchos la llamaban simplemente Concha, como si fuera alguien de casa. Esa cercanía explica la conmoción cuando su salud empezó a preocupar más, pero también explica por qué ella pudo proteger parte de su intimidad. La gente sentía afecto, sí, pero no tenía derecho a saberlo todo. Durante años, su enfermedad fue tratada con cierta discreción pública. Hubo noticias, declaraciones y referencias, pero no una exposición constante del proceso. Algunas crónicas han resumido esa etapa como una lucha de casi 10 años. Lo esencial es que no construyó su imagen final alrededor del sufrimiento. No hizo de la enfermedad su marca. No pidió compasión como centro de su relato. Eligió hasta donde pudo que la conversación siguiera siendo el trabajo. Y esa elección cambia la lectura de su carrera. Porque si miramos solo la primera imagen, vemos a una estrella alegre de los 60. Si miramos solo el final, vemos a una mujer enferma que resistió. Pero si unimos las dos, aparece algo más interesante. Una profesional que pasó toda su vida escapando de simplificaciones. Primero, no quiso ser solo la chica Yeye. Después, no quiso ser solo la actriz enferma. En ambos casos, defendió lo mismo, su derecho a ser más que una etiqueta. Esa es la clave de Concha Velasco. No la sonrisa, no la canción, no la enfermedad. La clave es la continuidad. Una vida de trabajo sostenido contra los cambios de la industria, contra los encasillamientos, contra los problemas económicos que en distintos momentos ella misma llegó a comentar públicamente, contra el envejecimiento, contra el dolor físico y contra la mirada de quienes ya la daban por retirada. No fue una carrera perfecta, ninguna lo es. Tuvo etapas de enorme éxito y otras más difíciles. Tuvo decisiones discutibles, proyectos mejores y peores, momentos de brillo y momentos de desgaste. Pero esa irregularidad hace que su figura sea más real. Las leyendas demasiado pulidas suelen aburrir. Concha interesa porque no fue una santa del espectáculo, fue una trabajadora del espectáculo. Y eso incluye ambición, cansancio, errores, orgullo, necesidad, disciplina y una capacidad notable para levantarse. En España, además, su historia toca una fibra generacional. Concha perteneció a una época en la que muchos artistas no hablaban de salud mental, de límites o de autocuidado con el lenguaje actual. El mandato era otro: cumplir, llegar, no fallar, no dejar tirado al público. Esa ética puede producir carreras impresionantes, pero también puede exigir sacrificios enormes. Hoy podríamos mirar esa decisión con una mezcla de admiración y cautela. Admiración, porque seguir trabajando tras una enfermedad grave requiere fuerza. Cautela, porque nadie debería sentir que su valor depende de aguantar hasta romperse. La vida de Concha no debería usarse como una orden para que otros soporten en silencio.
Debería entenderse como una historia concreta, de una mujer concreta, con una relación muy intensa con su oficio. Ella parecía encontrar identidad en el trabajo. Para algunas personas, retirarse significa descansar. Para otras, significa perder el eje. En el caso de Concha, todo indica que el escenario no era solo un lugar de empleo, era una forma de pertenecer al mundo. Cuando una carrera empieza tan temprano y dura tantos años, el oficio se mezcla con la personalidad. Dejas de hacer de actriz y empiezas a vivir como actriz incluso cuando bajas del escenario. Por eso su retirada definitiva fue tan significativa. No fue simplemente el fin de una agenda, fue el reconocimiento de un límite. Tras décadas diciendo sí, el cuerpo empezó a imponer un no. En los últimos años, se informó de problemas de salud que fueron reduciendo sus apariciones. Finalmente, se apartó de los escenarios, y para quienes la habían visto resistir tanto, esa retirada tuvo el peso de una confesión. Incluso Concha Velasco tenía que parar. Hay una escena simbólica que se repite en muchas carreras largas. El artista recibe un homenaje, el público se levanta, los compañeros aplauden, las cámaras buscan la emoción. En esos momentos, el país parece agradecerlo todo de golpe, pero los homenajes tienen una trampa. Llegan tarde para compensar lo que costó cada año. Ningún premio devuelve las noches de miedo. Ningún aplauso borra los tratamientos. Ningún reconocimiento elimina la soledad de una enfermedad vivida con discreción. Aún así, Concha recibió algo que pocos consiguen, un lugar estable en la memoria popular. No solo respeto profesional, cariño. Y el cariño, cuando es colectivo, tiene una fuerza rara. Puede deformar, sí, pero también sostiene. La gente la recordaba porque había estado en sus casas, en sus tardes, en sus televisores, en canciones familiares, en obras vistas con padres o abuelos. Su muerte en 2023 no se sintió solo como la pérdida de una actriz. Para muchos, fue la desaparición de una presencia que había acompañado varias etapas de la vida española. Pero el final no debe comerse la historia. Si solo recordamos que murió tras años de enfermedad, reducimos de nuevo a Concha Velasco a una etiqueta, y ella pasó la vida entera escapando de eso. Recordarla bien implica mirar las capas. La niña disciplinada por la danza, la joven actriz que encontró un hueco en el cine popular, la mujer convertida en símbolo musical por una canción que ya nunca pudo quitarse de encima, la intérprete que buscó papeles más densos, la profesional que cruzó cine, teatro y televisión sin quedarse quieta. La figura pública que hablaba con naturalidad, a veces con humor, a veces con una sinceridad que desarmaba. La enferma que no quiso ser solo enferma. La anciana que siguió trabajando hasta una edad en la que muchos ya habían cerrado su historia. Su valentía no estuvo en ocultar el miedo. No podemos saber exactamente cuánto miedo tuvo ni cómo lo vivió en privado. La valentía estuvo en no permitir que el miedo decidiera toda la agenda. En volver cuando pudo volver, en retirarse cuando ya no pudo más, en aceptar que el público la mirara cambiar, en conservar el oficio incluso cuando el cuerpo empezaba a fallar. Y hay un detalle importante. Concha Velasco no representó una juventud eterna porque no envejeciera. Representó una juventud eterna porque siguió moviéndose. La juventud, en su caso, no fue una edad, fue una energía de trabajo, una curiosidad profesional, una manera de entrar en escena, como si todavía hubiera algo que conquistar. Por eso el apodo de Eterna Chica Yeye no debe entenderse como una condena a permanecer joven, sino como el rastro de una vitalidad que sobrevivió a casi todo. La enfermedad, vista desde fuera, parece una línea que divide la vida en dos, antes y después. Pero en muchas biografías no funciona así. No llega y borra lo anterior. Se integra, de forma incómoda, en lo que la persona ya era. En Concha, la enfermedad se encontró con una mujer acostumbrada a trabajar, a responder, a no quedarse quieta. Por eso su reacción no fue incomprensible. Fue coherente con toda su vida. Había hecho eso siempre, seguir. No significa que seguir fuera fácil. No significa que fuera siempre la mejor opción. Significa que era su opción. Y quizá ahí está la lección más honesta. No en convertir su resistencia en una frase bonita. No en decir, si ella pudo, todos pueden. Porque eso sería injusto y falso. Cada enfermedad es distinta. Cada cuerpo responde de manera distinta. Cada persona tiene recursos, apoyos y límites diferentes. La lección está en otra parte, en no dejar que una sola palabra te defina antes de tiempo. Concha Velasco fue diagnosticada, tratada, observada, comentada. Pero antes de eso fue actriz, y durante eso siguió siendo actriz. Y después, en la memoria, continúa siendo actriz. La enfermedad forma parte de su historia, pero no la explica por completo. La explica su oficio, la explica su terquedad, la explica esa relación casi inseparable con el público.
también nos deja una pregunta incómoda sobre cómo miramos a nuestros ídolos cuando envejecen. ¿Les permitimos cambiar? ¿Les permitimos cansarse? ¿Les permitimos estar enfermos sin exigirles una sonrisa? A veces decimos amar a un artista, pero en realidad amamos la versión que nos recuerda nuestra propia juventud. Concha obligó al público a mirar algo más complejo. La misma mujer que un día encarnó la modernidad juvenil podía aparecer décadas después con fragilidad y seguir mereciendo la misma atención. Ese gesto tiene una fuerza cultural, porque una carrera larga no es solo una suma de éxitos, es una negociación permanente con el tiempo. El tiempo cambia el rostro, cambia los papeles disponibles, cambia la memoria del público. Algunos artistas se rompen cuando el presente deja de parecerse al pasado. Concha, con todas sus dificultades, supo moverse dentro de ese cambio. No siempre sin dolor, pero sí con presencia. Por eso su historia interesa más allá de la nostalgia. No es solo ¿qué fue de aquella actriz? Es la historia de cómo una figura popular administra el peso de ser querida, el peso de estar enferma y el peso de seguir siendo profesional cuando todos esperan una despedida. Es una historia sobre el cuerpo como herramienta de trabajo, sobre la fama como abrigo y jaula, sobre la diferencia entre ser recordada por una canción y ser reducida a esa canción. Hay algo profundamente coherente en que su vida pública quedara marcada por una canción alegre y su final por una resistencia silenciosa. Son dos extremos que parecen opuestos, pero no lo son. En ambos hay ritmo, en ambos hay escena, en ambos hay una mujer que entiende que el público espera algo de ella y decide responder, primero con frescura, después con oficio, al final con dignidad. Cuando se dice que Concha Velasco luchó durante años contra el cáncer, conviene no imaginar una batalla de película, con música y frases heroicas. La enfermedad real suele ser más repetitiva. Citas médicas, cansancio, pequeñas mejoras, retrocesos, días buenos, días malos, llamadas, esperas. Lo extraordinario es que, en medio de esa rutina dura, ella mantuviera una parte de su vida conectada al escenario. Esa combinación, no el dramatismo fácil, es lo que impresiona, porque el verdadero coraje rara vez se parece al coraje de los carteles. A veces consiste en aprender un texto cuando no tienes fuerzas, en presentarte a un ensayo cuando preferirías quedarte en casa, en decir que estás bien sin querer dar explicaciones, en aceptar ayuda, en cancelar cuando ya no queda otra, en comprender que parar también puede ser una forma de dignidad. Concha hizo las dos cosas, siguió y paró. Esa es la historia completa. Si contamos solo que siguió, la convertimos en un mito imposible. Si contamos solo que paró, perdemos la dimensión de su esfuerzo. La verdad humana está en el recorrido, resistir hasta que resistir deja de ser posible. Y quizá por eso su despedida dolió tanto. No porque nadie esperara que una vida terminara, sino porque se cerraba una forma de entender el espectáculo. Con ella se iba un artista que había atravesado casi todo, el cine popular de otra España, la televisión como centro del hogar, el teatro como prueba de fuego, la cultura de los homenajes, la exposición mediática y la fragilidad de la vejez. Pocas carreras permiten contar tantos cambios de un país a través de un solo rostro. La chica Ye envejeció. Claro que envejeció, y ahí está precisamente su grandeza. No permaneció congelada en una imagen cómoda. La vimos transformarse, caer, levantarse, trabajar, enfermar, retirarse. La vimos ser persona detrás del ícono. Y cuando un icono consigue seguir pareciendo humano, su recuerdo se vuelve más fuerte, no más débil. La promesa del principio era contar qué había detrás de esa sonrisa pública durante los años más difíciles. Y la respuesta no es un secreto médico ni una revelación morbosa. La respuesta es más sencilla y más dura. Había oficio, había orgullo, había miedo probablemente, como en cualquier proceso grave, aunque no podamos medirlo desde fuera. Había discreción, había un deseo de no ser sustituida por su diagnóstico, y había una relación con el público que le daba sentido, incluso cuando también le exigía demasiado. Concha Velasco no fue eterna porque no muriera. Fue eterna porque varias generaciones la guardaron en lugares distintos de su memoria. Una canción, una película, una obra, una entrevista, una frase, un aplauso. Y en la última etapa, una imagen poderosa, la de una mujer mayor, enferma, pero todavía vinculada a lo que había sido siempre. Su historia deja una conclusión limpia. La valentía no siempre hace ruido. A veces entra por el lateral de un escenario, respira hondo, dice su primera frase y continúa. Y cuando ya no puede continuar, se retira sin que eso borre nada de lo anterior. Si alguna vez vuelves a escuchar La chica Ye,
Quizá ya no suene solo como una canción ligera de otra época. Quizá suene también como el comienzo de una vida de trabajo feroz, de resistencia discreta y de una actriz que pasó décadas demostrando que detrás de la alegría pública podía haber una voluntad de hierro. Y si esta historia te hizo mirar a Concha Velasco con un poco más de profundidad, quédate con eso. No recordarla solo por la enfermedad, ni solo por la canción, sino por la distancia enorme que fue capaz de recorrer entre ambas. ¿Qué otra figura del cine, la televisión o la música española merece ser mirada de nuevo, no solo como ícono, sino como persona?